Bueno, vamos a resolver entonces las preguntitas, ¿ya? Comencemos con la primera pregunta. Bien, a ver, leemos ahí cuáles son los siguientes acontecimientos. ¿Cuál de los siguientes acontecimientos podríamos afirmar se desarrollaron durante el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres? ¿Ya? Una pregunta interesante, ¿no? En este área, ¿no? Y obviamente, cuando vemos ahí nuestras alternativas, ¿ya? Bueno, ahí está. A ver, resuelvan ustedes la pregunta. ¿Ya? A ver si la resuelven. Entonces los esperamos que resuelvan. Hay algunos están contestando, esperemos que todos entren a un acuerdo. ¿Ya? Muy bien. Ya, entonces está que es lo correcto. La respuesta es la C, ¿no? La 2 y la 3. ¿Ya? ¿Por qué, no? Porque las demás alternativas no están relacionadas al gobierno y además que no tienen un poco de coherencia, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos acá, se opuso la coalición nacional, ¿no? Obviamente que esto pertenece al segundo gobierno, ¿no? ¿Ya? O sea, al segundo gobierno, cuando no, bueno, Andrés Sabino Cáceres se reelige, o se elige, ¿no? Para un segundo mandato, ¿ya? Claro, así es, ¿no? Recordemos que los partidos políticos de oposición desconocen el argumento de que la administración de Justiniano Borgoñó, ¿no? Que recuerdan que Justiniano Borgoñó fue presidente del Perú, ¿no? Era así la transición hacia hacia un sistema de elección. Solo participa Andrés Avelino Cáceres. Es ahí un favoritismo, que hay un plan en marcha. Puede elegir nuevamente a Andrés Avelino Cáceres y eso origina una guerra civil. La coalición nacional, liderada por el líder del Partido Demócrata, que era Nicolás de Piérola. ¿Ya? Gobierno, ¿no? No el primero, ¿no? Pero está relacionado con oposición. En cambio, la segunda sí es correcta, porque recuerda que había sido el héroe, ¿no? De la campaña de la Breña durante la Guerra del Pacífico y símbolo del nacionalismo peruano de esos años, finalmente termina por firmar un contrato que colocaba al Perú bajo la dependencia, ¿no? De el imperio, bueno, de la economía británica, ¿no? O de las empresas, caso Grace. ¿Ya? En la época, claro, del imperialismo británico de la era victoriana, ¿no? Entonces, este es bien conocido el contrato Grace, sobre todo porque las concesiones que se entregaron a esta firma internacional fueron realmente excesivas, ¿no? La entrega de los ferrocarriles por 66 años, que luego se aumentó a 99. ¿Ya? Ojo que con Cáceres se firma 66 años, pero luego se aumentó a 99, ¿no? O sea, prácticamente 100 años, ¿no? 100 años. ¿Ya? Y bueno, se comenzó a aplicar
solamente que el gobierno de Velasco expropió eh, o anuló esos contratos, ¿no? Ya, de los ferrocarriles, ¿no? El gobierno de Velasco, por otro que es un gobierno nacionalista, como ya se ha comentado la semana pasada, ¿no? Entonces, esto respecto al contrato Grace, ¿ya? Y el otro es la creación de las juntas departamentales, ¿no? Una forma de descentralizar la economía, ¿ya? Dándole mayor autonomía a las regiones. Bueno, esto se interpreta, ¿no? Hasta el momento se interpreta como una medida que hace el gobierno debido pues a lo frágil que se mostraba la unidad nacional durante la Guerra del Pacífico, ¿no? Como ustedes saben, muchas regiones se abstuvieron de la participación en dicho conflicto. Y obviamente esto era una clara advertencia, ¿no? Digamos, como una amenaza en realidad a la unidad nacional. Entonces, la única forma de poder reintegrar nuevamente a las élites nacionales, porque están en todo el país, ¿no? Entonces, era mediante, pues, la creación de estas juntas para que los gobiernos regionales tuvieran su propio presupuesto. Aunque, claro, distribuidos por el gobierno central, tal como se ven en los presupuestos de 2 años. Entonces, ese fue uno de los objetivos ¿no? que quería cumplir la Junta Departamental, que es lo que más se conoce, bueno, es lo que se practica en el primer gobierno de Cáceres. ¿Ya? Y con respecto al último punto, bueno, eso no corresponde al gobierno de Cáceres, ¿no? Porque en el campo internacional, ¿no? En el gobierno de Cáceres, más bien lo que se firma es el tratado García Herrera, ¿no? Que también habíamos visto, ¿ya? Un tratado que, bueno, entregaba al Ecuador, ¿no? Digamos, grandes cantidades de territorios, ¿no? Bien. Entonces, muy bien, con los que han acertado, la respuesta era la C. ¿Ya? Muy bien. Veamos ahora la siguiente pregunta. Bueno, ahí está. Durante el periodo de dominado República Aristocrática se sucedieron diferentes mandatos, ¿no? Bajo la hegemonía del partido civil. Entonces ahí la estrategia es relacionar los gobiernos con sus respectivos eventos o acontecimientos. ¿No? Es un poco de la memoria, ¿no? De la historia. Bueno, a ver, resuelvan. Resolvemos, a ver. Ujú, muy bien. Bien, a ver, tenemos un poco más de espacio a sus demás compañeros, ¿ya? Para que más o menos todos salen de responder, ¿no?
Ya. Claro, o sea, el gobierno de Leguía, ya, bueno, vamos a dar la respuesta, ¿no? La respuesta es la A. Muy bien. ¿Ya? Y una característica en general de los tratados que el Perú ha firmado, suscrito con sus países vecinos, es que ha logrado delimitar las fronteras, ¿ya? O sea, de manera ya, no en todos los casos, ¿no? Pero con algunos países sí, ¿ya? Se ha marcado la frontera, pero cediendo territorios, ¿no? Esa es una característica, sobre todo la del gobierno de Augusto B. Leguía, ¿ya? Recordemos el Tratado Salomón Lozano, ¿no? Perú cede el trapezo amazónico a Colombia, pero delimita la frontera, ¿no? A pesar de la oposición que había de la población, de mucha parte de la población, no solamente Leticia se opone a esta, ¿no? A esta desmembración del territorio peruano, sino que también desde la propia capital y también quizá desde muchos otros sectores, ¿no? Que la historiografía viene recuperando o estudiando, ¿ya? Cómo se sintió el tratado en otras regiones, ¿no? Así que este presidente, expresidente Leguía, cede territorios a Bolivia, ¿no? Pero a la vez, bueno, suscribiendo estos tratados, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿ya? Suscribe tratados, pero rápidamente el gobierno boliviano lo acepta, ¿no? Lo acepta, pues claro, porque lo acepta, ¿no? Porque obviamente le favorece la entrega de los mismos, ¿ya? Lo curioso es que la administración del gobierno de Leguía, de su primer gobierno, ¿no? Porque hablamos del primero, de la República Aristocrática, ¿no? En el oncenio firma otros, ¿no? Pero aquí hablamos de su gobierno durante la República Aristocrática. Entonces, aquí vemos pues que Leguía, ¿no? Entrega estos territorios, ¿no? Firmando los tratados, ¿ya? Y lo curioso es que no tenemos estudios, ¿no? Acerca del por qué la sociedad o la población peruana finalmente termina por aceptarlos, o el Parlamento u otras instituciones reguladoras, ¿no? Eso es lo curioso del gobierno de Leguía, ¿no? Porque si lo vemos en el oncenio, o sea, en el segundo, tercer gobierno, ya en el oncenio, la población sí se opuso a esa desmembración, ¿no? Pero no así, en este caso, tanto con la entrega de territorios a Brasil, ¿no? Con el Tratado Velar de Río Branco, ¿ya? Como el Polo Sánchez Bustamante que se hace con Bolivia, ¿no? ¿Ya? Entonces, así se logra, ¿no? Se hace estas fronteras. Ya, eso es lo interesante, ¿no? Justamente porque nos permite entender entonces que de un lado hay una excesiva concesión del gobierno de Leguía. Por eso que ha pasado la historia como digamos, un mal presidente, ¿no? Aunque en historia no se juzga, pero bueno, digamos, dentro de lo que sería el bien para un país, sería un mal presidente porque habría entregado territorios, ¿no? Y digamos, cuando pudo haberlos solucionado, de repente con otras alternativas, quizá entregando menos o negociando por lo menos con el otro país la entrega de la mitad por lo menos, ¿no? Ya sea con Brasil o ya sea con Bolivia. Bueno, eso, ¿no? Para tu pregunta. Y también nos lleva a otros temas, ¿no? Muy interesante la pregunta porque obviamente falta estudiar esos temas, ¿no? Porque tiene que ver mucho también con las políticas económicas, ¿no? ¿Por qué Leguía entrega territorios? ¿No? En el oncenio se entiende, ¿no? Hay un crecimiento económico, ¿no? O sea, ahí llegan los capitales norteamericanos y como que el gobierno no quiere guerras ni conflictos y gastar dinero mucho menos en esos temas, ¿no? Porque obviamente estos reclamos generan pues gasto burocrático, ¿no? Y el gobierno tiene mucho dinero y lo dedica a hacer pistas y carreteras, ¿no? En el oncenio. Pero en este primer gobierno habría que ver, ¿no? La política económica, cómo iba marchando, porque eso todo indica pues que el gobierno lo entrega sin más, ¿no? O sea, si vemos el caso de Bolivia es un ejemplo, pero el otro caso es el Velar de Río Branco, o sea, el que entrega al Brasil, ¿no? Enorme cantidad de territorios.
ya, un excesivo, yo diría, ¿no? Le entrega a los brasileños. Bueno, ellos sonríen, aceptan y acá no sabemos pues por qué razón, ¿no? Hubo una aceptación. En fin, habría que hacer un estudio, ¿no? De la población de los territorios cedidos a Brasil en esos años, si estaban de acuerdo con la integración o no estaban de acuerdo con la misma, ¿no? Hay que ver los archivos de ese país. Bueno, entonces, Leguía, ya, la respuesta es la A, ¿no? O sea, Leguía estableció un tratado eh, fronterizo con Bolivia, ¿no? El Polo Sánchez Bustamante, durante la época denominada República Aristocrática. Ya sabemos el concepto, ¿no? De lo que significó dicho gobierno, ¿no? Un gobierno caracterizado por el dominio y el predominio de una élite política millonaria, ¿no? De familias ricas, ¿no? Que eran poseedoras de grandes empresas, ¿no? Completamente exaccionadoras, ¿no? Y destructivas del tejido social, ¿no? Recordemos, hemos visto las formas de trabajo que se daban en las mismas, ¿no? Ya sea en la minería, en las haciendas, ¿no? La habilitación, el llanaconaje, el enganche, ¿no? El famoso enganche de enganchar al trabajador, o las correrías siniestras, ¿no? De la época del caucho, ¿no? Que hemos visto también. Bueno, y José Pardo y Barreda, ya, ¿no? Que correspondería a la B, ¿no? O sea, luchas obreras para un máximo de 8 horas diarias, ¿no? Claro. Bueno, ahí le agregan el 8, ¿ya? Lo cierto es que es bien conocido. Esto ocurre en el segundo gobierno de José Pardo y Barreda, ¿no? Bien conocido. ¿Ya? Esto debido a que el sistema laboral, pues en el Perú, como en el mundo, ¿no? Era realmente de jornadas excesivas. ¿Ya? 14 horas, ¿no? Imagínense trabajar 14 horas, ¿no? Horrible, ¿no? ¿Ya? Es una forma de, yo diría, siniestra del trabajo, ¿no? Porque vuelve al ser humano en una máquina, ¿no? Obviamente, los procesos de acumulación de capital, que históricamente se habían dado desde la edad moderna, ¿no? Entran en conflicto cuando la misma tecnología permite una mayor liberación del espacio, del tiempo, ¿no? O sea, de una liberación de tiempo para reducir la jornada, ¿no? Porque hay tecnologías y máquinas que ya hacían estos procesos, ¿no? Por eso que hay una gran demanda por bajar la jornada de 14 a 8 horas, ¿no? O de 12 a 8 horas, de acuerdo a cada país. ¿Ya? Entonces es muy interesante, ¿no? La lucha por las 8 horas diarias, ¿ya? Fue una lucha o un conjunto de manifestaciones, ¿no? Sociales en favor de este proceso. Y tercero, ¿no? El gobierno ¿no? O sea, 3D, ¿no? O sea, López de Romaña ya estableció los códigos, ¿no? Famosos de agua y minería. ¿Ya? Y uno se preguntará, bueno, bueno, ¿eso qué es? Un dato que no me gusta, ¿no? Bueno, en fin, porque aparece, ¿no? Los códigos. Lo que pasa es que aparte de los códigos, recordemos que con Eduardo López de Romaña se inicia la República Aristocrática, ¿no? Claro, porque de Pirla, pues, ¿no? Después de Pirla, él sienta la plataforma de la República Aristocrática y bueno, ¿quién la inicia? La inicia Eduardo López de Romaña, ¿ya? Y para consolidar la minería y la agroexportación, ¿no? Promulga el Código de Aguas, el Código de Comercio y el Código de Minería. ¿Ya? Esa es la importancia que tiene el gobierno de Eduardo López de Romaña, ¿no? Bueno, eh, y ya el último, ¿no? Que sería la 4C, el gobierno de Guillermo Billinghurst, ¿ya? Billinghurst, ¿no? Es considerado como el gobierno de un partido demócrata,
de carácter populista, ¿no? Claro, ¿qué significa? Bueno, que ese fue el primer gobierno peruano que ha tenido ese estatus o ese calificativo de populista. Obviamente como sinónimo de política de Estado en favor de la mayoría, ¿no? Obviamente, ¿no? O sea, de las mayorías, ¿no? En este caso con su campaña El Pan Grande, ¿recuerdan? ¿No? Frente a Andrés Pillaga, ¿ya? Y sus primeros intentos de bajar la jornada laboral, que al final su propuesta, miren, se masificó, ¿no? Billinghurst sufrió un golpe de Estado, ¿no? De manera irregular por una dictadura, ¿no? Un gobierno dictatorial, simplemente porque hizo medidas en favor de la mayoría de la población. Obviamente medidas democráticas, ¿no? Si hablamos que la democracia es el gobierno de la mayoría. Pero sufrió un golpe de Estado. Pero luego ya, ¿no? Como ven, el gobierno de Pardo y Barreda se implementa de manera ya nacional, no es solamente para los trabajadores del Callao, porque al gobierno de Billinghurst se le califica como populista por esta ley que él da, ¿no? La ley de las 8 horas diarias para los trabajadores solamente del muelle y dársena del Callao. ¿Ya? No a nivel nacional, solamente para los trabajadores del muelle y dársena del Callao, ¿no? Y también pues hay una discriminación y una, yo diría hasta una discriminación, claro, antidemocrática, ¿no? Porque recordemos que uno de sus principales intelectuales, ¿no? Porque lo era un intelectual, pero por supuesto discriminado por la, ¿no? La oligarquía de esa época, que era Manuel González Prada, ya saben cuál es su obra, González Prada, ¿no? Sus famosos trabajos, y bueno, por su forma de concebir la realidad a partir de una ideología conocida como anarquismo, todos conocemos esto, obviamente que sufrió por discriminación, ¿no? ¿Ya? Y el mejor ejemplo es cuando se produce el golpe de Estado, se le saca del cargo de director de la Biblioteca Nacional. Bueno, es obvio, ¿no? Es evidente, ¿no? Una dictadura ocurren estas cosas, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos a Guillermo Billinghurst y la respuesta sería pues la A, ¿no? Como se indica allí. Bien, es interesante esto, es toda una historia, ¿no? Y acá ahora vemos dos preguntas, ¿ya? La pregunta 3 y la 4, ¿no? Entonces ahí voy a resolver, ¿ya? Vayan resolviendo.
Bien, ¿alguna respuesta, jóvenes? ¿Alguna solución? A ver, muy bien. La 3 es la correcta. Ujú, claro, la respuesta, ya. Buena pregunta también de Alexandra, ¿no? Porque, claro, entre la A y la B, pero si leemos bien el enunciado, ¿ya? La clave, recuerden, para admisión es leer bien la pregunta también, ¿no? O sea, el enunciado. Durante la oncena de la guía dice, ¿no? Ahí está la oncena, está la fecha, ¿no? 19 al 30, ¿no? 1919, 1930, dice, se establecieron un conjunto de leyes y medidas. Claro, la guía prepara el Perú para el centenario de la independencia, pero dice allí, entre ellas destacó la promulgación de la ley de conscripción vial, ¿ya? Que es una ley de trabajo, ¿no? Forzoso. Entonces, la pregunta es sobre la ley, ¿ya? Si no dijera eso, habría dos respuestas, bueno, obviamente, ¿no? Las medidas, ¿cuáles son? ¿No? La ley y la construcción de obras públicas, ¿no? Para celebrar el centenario de la independencia, ¿no? Del Perú y de la batalla de Ayacucho, ¿no? Por eso que la respuesta solamente puede ser la A, porque dice de manera específica que debe ser la ley de la conscripción vial, ¿no? Sobre eso. Entonces, esa ley en que consistía fue una ley que obligaba por fuerza a los trabajadores, a los ciudadanos, ¿no? Entre 18 y 60 años, miren la ley, o sea, no es poca cosa. ¿Ya? ¿Qué les parece si sale una ley que obliga a trabajar a los jóvenes entre los 15, a ver, y 70 años, ¿no? A la fuerza, o sea, 15 años, o sea, tendrían que ir a trabajar, pues, ¿no? Porque a lo mejor tiene 15, está que ya terminó el colegio, ¿no? Obvio, ¿no? Tendrían que ir a trabajar, a tributar. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando uno ve y dice, bueno, 18 años es mayor, no era mayor de edad. ¿Recuerdan que a qué edad uno era mayor de edad todavía? ¿Recuerdan? Era a partir de los 21 años. Ahora recién somos mayores de edad a partir de 18 años por la Constitución de 1979, pero antes de ella, ¿ya? La mayoría de edad primero fue a los 25 años y luego se bajó a 21. Por eso cuando ven la ley que hace la guía, que establece que deben trabajar de 18 a 60 años, está utilizando a menores de edad, ¿no? Claro, es como una mitad republicana, ¿no? Por eso, ¿no? Es una ley terrible, injusta, inhumana, porque atenta contra el menor de edad. Es como que saliera una ley ahorita y dijera que todos los ciudadanos deben trabajar haciendo pistas y carreteras a partir de los 15 años. O sea, ustedes estarían en la ley, pues, ¿no? Claro, ¿no? No, por más que estén estudiando, no, porque dice la ley, ¿no? Entonces ahí, 18, claro, 21 años son 3 años más, ¿no? Más o menos en promedio, según la ley uno es mayor de los 18, tendría que ser a los 15 años, pues, ¿no? Claro. ¿Ya? Entonces, por eso, ahí se ve, ¿no? Que la ley fue muy abusiva, muy injusta, y eso también explica un poco la naturaleza del gobierno de Leguía, ¿no? Porque dice la ley claramente que está utilizando a menores de edad, ¿no? Están expuestos, ¿no? Bueno, los abusos que pueden traer pues una ley forzosa de ese tipo, ¿no? Porque hablamos de menores de edad, a los 18 años, ¿no? Aún será en esa época menor de edad. Bien, entonces la clave es la A, ¿no? Ya porque la B, bueno, es parte, pero no es parte de la ley. La C, ¿no? No corresponde, ya la condena que ya existía. Y lo mismo detener las protestas y las manifestaciones obreras y campesinas, ¿no? Claro que no tiene que ver nada pues con la ley, ¿no?
porque el nombre mismo de la ley indica una leva forzosa de personas. Ya dice ley de conscripción, que es enrolamiento, y vial, ¿no? Vial de vías, pues, ¿no? Caminos, ¿no? O sea, obviamente conscripción vial es un enrolamiento para hacer caminos o carreteras o pistas, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es bien claro, ¿no? Bueno, la cuarta, ¿ya? Una cuarta, ¿no? A ver, también a ver si ponen allí. Bueno, ahí está marcada, ¿no? Ya está marcada, ¿ya? La clave es la B, ¿no? En la cuarta, ¿ya? La República Aristocrática, otra vez, ¿no? Término acuñado por Jorge Basadre, que alude al periodo de la historia del Perú entre 1899 a 1919, se caracterizó por, ¿no? Y la clave sería el dominio político y económico de la élite civilista. Buena pregunta. Claro, se refiere al partido civil y a aquellos políticos que no pertenecen al partido civil, pero que terminan trabajando para el partido civil. ¿Se entiende, no? Por ejemplo, Eduardo López de Romaña va a la presidencia, pero como representante del Partido Demócrata, pero termina trabajando para el partido, o sea, las medidas, ¿no? Para el partido civil. ¿Ya? Entonces, como que la élite civilista tenía el monopolio, ¿no? Del poder, de la cultura, de los medios de comunicación, y bueno, tenía esa fuerza, ¿no? Tanto mediática, política, institucional, ¿no? Controlaba el Congreso. ¿Ya? El ejemplo es cuando Leguía gana la presidencia de la República, ¿no? ¿Ya? El Congreso no le quiere reconocer su triunfo, ¿no? Así que él da su golpe de Estado, ¿no? Entonces, claro, entonces esa es la élite civilista, ¿no? Que tenía el control, bueno, de la administración, del poder judicial, ¿no? De la ley, de la universidad, ¿no? Por eso que cuando vemos el gobierno de Billinghurst, el civilismo atacó mucho la figura de Manuel González Prada, ¿no? Y claro, González Prada no se quedaba callado, ¿no? Respondía con la pluma, con sus libros, ¿no? Sus obras, pues, ¿no? ¿Ya? Porque él es el principal acusador del partido civil, ¿no? Él lo dice, ¿no? Que hay un civilista en la presidencia, un civilista en la Corte Suprema, en todas las instituciones, en la beneficencia, en el rectorado, en la universidad, etcétera, ¿no? Claro, habla de San Marcos porque es la única de Lima, todavía no existía la Universidad Católica, ¿no? La única de Lima, por lo menos, ¿no? Bueno, entonces, por eso se dice el dominio político exclusivo, absoluto, bueno, económico de la élite civilista. Absoluto no sería porque hubo una interrupción con el gobierno de Billinghurst, ¿no? Que ya se ha visto en la pregunta anterior. ¿Ya? Y bueno, las demás alternativas, ¿no? El poder social y económico, le dice, de una burguesía local no encaja porque la burguesía civilista no solamente es una burguesía local, sino también de carácter nacional. ¿Ya? Cuando hablamos de local, hablamos de una región, ¿no? Un distrito, un departamento. En esa época no. ¿Ya? El civilismo domina todo este escenario a nivel nacional, ¿no? Y lo mismo, dice hegemonía social de la aristocracia colonial. Bueno, no, es un absurdo, pues, porque ya el régimen colonial había muerto con la independencia, ¿no? Con la guerra de independencia, y bueno, ya un poco más descabellado, claro, pues, el ascenso al poder político de la República Popular es China, ¿no? Entonces, como que están fuera de foco, ¿no? Las alternativas. Entonces, obviamente, la más cercana, y que es cierta, no solo por la cercanía, es el dominio político y económico de la élite civilista. ¿Ya? Interesante, ¿no? Todas esas reflexiones que hacemos. ¿Ya? Así que gracias por las preguntas.
Bueno, ahora veamos la 5. ¿Ya? La 5, ¿no? Entonces, a ver, resuelvan. Muy bien, ¿no? La quinta es la D. ¿Ya? Bueno, ahí vemos la pregunta, ¿no? Dice, la Revolución Rusa, ¿no? Fue una serie de levantamientos acontecidos en el año 1917, ¿ya? Para derrocar al zar Nicolás II y posteriormente establecer un gobierno provisional. Las insurrecciones se saldaron con la abdicación del zar, la caída del gobierno provisional y la toma, ¿no?, del gobierno por parte de los bolcheviques, encabezados por Lenin, ¿no? Vladimir Ilich Ulyanov, ¿no? Posteriormente, Vladimir Ilich Ulyanov Lenin puso fin a la participación de Rusia en la guerra mediante, entonces ahí claramente está, ¿no?, la firma del tratado Brest-Litovsk, ¿no?, firmado o suscrito entre ambos países en 1918. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque recuerden que lo que conocemos como Revolución Rusa, ¿no?, ¿ya?, en la fase bolchevique, no fue tan sencilla, ¿no? Fue en realidad muy complicada para los bolcheviques y los mencheviques también, obviamente, porque ellos son los que pierden el control del gobierno provisional, ¿no?, ¿ya?, que se establece, ¿no? Entonces, obviamente, los rusos, ¿no?, en este caso los bolcheviques, firman el tratado con Alemania, pero de manera un poco dolorosa para ellos. ¿Por qué? Porque van a ceder a los alemanes grandes extensiones de territorio. Y de ahí la importancia que tiene el tratado. Y es por eso que algunos miembros del bolchevismo, como León Trotsky, se opusieron a la firma del tratado Brest-Litovsk, proponiendo más bien alternativas como lo que él calificaba un proceso, ¿no?, de expansión de su transformación política de manera permanente. Lo que él llamaba revolución permanente, obviamente, ¿no? Bueno, Lenin y seguidores logran imponerse, ¿no?, a estas situaciones, ¿no?, a esta división, y finalmente pues se firma el tratado, ¿no?, en donde los bolcheviques salvan su gobierno a cambio de ceder territorios a los animales. Y para los alemanes lo aceptan y lo firman, no solo porque obtienen muchos territorios, sino porque además les daba la ventaja y la posibilidad de poder ahora, ¿no?, ya estando en paz con Rusia, destinar el enorme contingente de tropas que estaba en el frente oriental
y canalizarlo hacia el sector occidental. Claro, ¿por qué? Porque se sentía la amenaza ya de la llegada de las tropas de los Estados Unidos, ¿no? Recordemos que Estados Unidos, a raíz del incidente Zimmerman, había declarado la guerra a Alemania, ¿no? A los imperios centrales. Por lo tanto, ya se envía 1 millón de soldados y esto era demasiado para los alemanes. La única forma de enfrentar de manera victoriosa a los norteamericanos antes que lleguen al continente era haciendo una paz sí o sí con los soviéticos. Y bueno, los soviéticos que atravesaban una crisis interna por ¿no? la llamada Revolución Rusa, aceptan, bueno, las imposiciones alemanas a cambio de salvar su precario y endeble gobierno, ¿no? Porque era precario y endeble, ¿no? Como recién se había formado. Bueno, entonces esto respecto a la pregunta 5, ¿ya? Y la clave que sería la firma del Tratado de Brest-Litovsk. Bueno, eso es respecto a la 5, ¿no? Las demás alternativas, como pueden ver, son un poco estrambóticas, ¿no? Fácil de reconocer que están en el error porque dicen, ¿no? La creación de estados liberales comunistas. ¿Qué es eso? Es ya un contrasentido, entonces se descarta, ¿no? ¿Bien? ¿No? La segunda, ¿no? O sea, la A ya pues más Pinocho no se puede ser, ¿no? La segunda, también la defensa de las ideas con carácter totalitario, ¿no? ¿Ya? O sea, eso no pone fin a una guerra, pues no estamos hablando de la guerra con Alemania, ¿no? O sea, está hablando del poner fin a la guerra, entonces no tiene nada que ver con los demás denunciados. Y lo mismo el establecimiento de una república democrática, ¿no? O sea, no se puede, es una acción que no se puede tener pues con una institución, ¿no? Si no se detiene con un tratado, ¿no? O un armisticio, un tratado, se detiene una guerra o un conflicto, ¿no? Entonces, obviamente, rápidamente cuando conocemos, ¿no? Y tenemos un mejor lenguaje, ¿no? Un mejor vocabulario, podemos nosotros ir rápidamente o a plebiscito o a armisticio o a tratado, ¿no? Como se ha indicado. Bien, en cuanto a la pregunta 6, ya, ahí no se ha marcado, ¿no? Ya, la Guerra Fría fue el enfrentamiento indirecto de los Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? En diversos escenarios, ¿no? Ya hemos comentado esto, ¿no? Ideológico, político, ¿no? Económico, cultural, bueno, etcétera, ¿no? Así es. Bien. Bien. Y también, ¿no? Antes de pasar la pregunta, recuerden que en ese tratado Brest-Litovsk, ¿no? Para también complementar la idea, Rusia pues renuncia con ese tratado a sus territorios de Finlandia, Polonia, Lituania, etcétera, ¿no? Bien, entonces, en esta pregunta dice, ¿no? La Guerra Fría fue el enfrentamiento indirecto de Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? En diversos escenarios, ¿no? Es Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Ambos países trataron de mostrar la supremacía de sus logros y valores. O sea, ¿cuál sistema era el mejor? ¿Ya? Entonces, en base a lo anterior, identifique una de sus características de la Guerra Fría, obviamente, ¿no? Y claro, la clave es de la Guerra Fría, la A, ¿no? Muy bien. ¿Ya? El surgimiento de la carrera armamentista nuclear y espacial, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden pues que la Guerra Fría fue un enfrentamiento, ¿no? Entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Ya? El mundo se dividió en dos bloques, ¿no? Y tiene muchas características, ¿no? ¿Ya? Hay una rivalidad ideológica, ¿no? Cuando hablamos de ideológica, que es en el plano intelectual o de las ideas,
cada país trataba de mostrar lo positivo de su ideología, ¿no? Los norteamericanos querían convencerse a sí mismos y al resto del mundo que el capitalismo era la mejor política económica. Y lo mismo en la democracia parlamentaria, ¿no? Es decir, mediante las elecciones.